Buenas tardes a todos los presentes. Voy a dar inicio al Ateneo de hoy, digamos, al que titulé Magnesio, el ion olvidado. Mi nombre es Contreras Fabián Nicolás, soy residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de la provincia del Chaco. El Ateneo corresponde, digamos, a mi rotación por el área de química del laboratorio del Hospital Ferrando. El año 2022, no era 2022. No. Lo que vamos a ver en el Ateneo del día de la fecha, por una voy a hacer una pequeña introducción sobre el magnesio, la homeostasia del magnesio, voy a hablar un poco de la hipomagnesemia y la hipermagnesemia, cómo se estudia en el laboratorio y una conclusión final personal. Entonces, introducción. El magnesio es el cuarto catión más abundante del cuerpo humano y es el segundo catión intracelular más abundante. Es esencial en varios procesos bioquímicos y fisiológicos, ya que va a actuar como un cofactor de varios sistemas enzimáticos, incluidos todos los aspectos del metabolismo bioquímico, como ser síntesis de ADN, proteína, la glucólisis, la fosforilación oxidativa, etc. También participa en los procesos de excitación cardíaca, transmisión nerviosa, contracción y relajación muscular, actividad neuronal, entre otros. El magnesio ingresa obviamente por vía digestiva, digamos, se ingiere diariamente entre 300 a 360 miligramos y la absorción ocurre principalmente en el yeyuno proximal y en el ilio. Y va a ser directamente proporcional a la cantidad ingerida. También, digamos, se excreta en el intestino aproximadamente 40 miligramos por día, de los que son reabsorbidos unos 20 miligramos. El principal órgano regulador de la concentración o de la homeostasia del magnesio es el riñón, y diariamente se excretan en la orina 100 miligramos de magnesio. En el cuerpo humano tenemos un total de aproximadamente entre 22 y 23 gramos de magnesio, algo así como 1000 milimoles o un mol, y más de la mitad, digamos aproximadamente un 60%, se deposita en los huesos, un 20% en los músculos aproximadamente, otro 20%, entre un 18 y 20% en otros tejidos. Tenemos aproximadamente 0,5% de magnesio total es intraeritrocitario, y un 0,3% se encuentra en el plasma, ya sea unido a proteínas o formando sales, un 20%, y un 70% ionizado. Como dijimos, es principalmente intracelular y es el segundo catión intracelular más abundante. Su eliminación, digamos, o su homeostasia, digamos, se regula principalmente en el riñón. Del total de magnesio filtrado diariamente, un 95% se reabsorbe, entre un 60 y un 70% de esa reabsorción ocurre en el asa gruesa de Henle, entre un 10 a un 20% en el túbulo contorneado proximal, y entre un 5 a un 10% en el túbulo contorneado distal, donde ocurre la regulación más fina, digamos. En el asa gruesa de Henle, la absorción es paracelular, a través de una proteína que se llama paracelina 1, se absorbe junto con el calcio, y esa absorción es favorecida por un gradiente electroquímico que se va a generar gracias al cotransportador potasio-cloro-sodio. En el túbulo contorneado distal hay un transporte activo a través de esta proteína que se llama TRPM6, que es el receptor transitorio potencial de melastoquina, se llama. Es el mismo me olvidé decir, digamos, que a nivel intestinal la absorción es igual, digamos, es paracelular a través de la paracelina 1 o claudina 16, o bien también participa este receptor, digamos, a través de un transporte que es un proceso saturable, digamos.
El transporte vasolateral, digamos, no se conoce muy bien, pero se cree que participaría un cotransportador magnesio-sodio y estaría favorecido por la baja concentración de sodio intracelular que se produce gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa. A ver, con un puntero. El puntero está, tenés el mouse de este lado, o sea, tenés que tirar para allá por la pantalla. Ahí está. Este sería el cotransportador magnesio-sodio y esta sería la bomba potasio, sodio-potasio ATPasa. ¿Cuáles son los factores que influyen en la eliminación del magnesio? El principal regulador de la eliminación del magnesio es su concentración. La concentración plasmática de magnesio es el que regula la excreción de magnesio. Una hipermagnesemia inhibe la resorción del magnesio en el asa gruesa de Henle, así también como una hipercalcemia. Se cree, digamos, que existen receptores en las células del asa gruesa de Henle sensores de calcio, digamos, que al sensar la concentración de calcio en la luz del túbulo, estimulan la síntesis de ácido araquidónico que inhibiría este transportador de potasio. Al no salir potasio hacia la luz, no funciona este cotransportador y no se produce el gradiente electroquímico que favorece la reabsorción de magnesio. Es en el caso de hipercalcemia y hipermagnesemia. El volumen de fluido extracelular, la expansión de volumen inhibe la reabsorción de magnesio en el asa gruesa de Henle. Se cree que al tratar de eliminarse agua, también se elimina sodio, y ese aumento de la concentración de sodio acá también eh, eh, desequilibra, digamos, el gradiente electroquímico que se produce. La tasa de filtración glomerular, cuando la tasa de filtración glomerular disminuye, en consecuencia la carga de magnesio filtrada desciende la resorción de magnesio, digamos. La depresión de fosfato disminuye la resorción por un mecanismo desconocido. La acidosis metabólica crónica produce una pérdida renal de magnesio, mientras que la alcalosis metabólica crónica causa el efecto opuesto. En el caso de la acidosis metabólica crónica, se cree que la acidosis inhibe la expresión de este transportador, digamos, y por eso se produce la pérdida de magnesio. En el caso contrario, la alcalosis, digamos, está estimulado ese transportador. Esa sería la teoría. Hormonas. Se dice que el magnesio es el catión o el ion huérfano, digamos, porque no hay ninguna hormona asociada a su regulación, digamos. Sí, pero se vio que varias hormonas, principalmente la del metabolismo del calcio, como la 2-hidroxivitamina D, la paratormona, la calcitonina, entre otras, estimulan o aumentan la resorción de magnesio en el asa gruesa de Henle. El mecanismo se desconoce y el único que más o menos se tiene una teoría es en el caso de la vitamina, de la 2-hidroxivitamina D, que se cree que estimula la expresión de la paracelina 1, digamos, favoreciendo la reabsorción paracelular. ¿Qué rol cumple el magnesio en la fisiología humana? Es cofactor de varias enzimas que participan en procesos metabólicos, tanto proteico, lipídico y glucémico. Estabiliza moléculas como el ARN, el ADN y los ribosomas. Tiene un papel en la modulación del sistema inmunológico. Contribuye en varios procesos fisiológicos, como la estabilidad de las membranas celulares, síntesis de proteínas, de ácido nucleico, regula el tono muscular cardíaco y del músculo liso, y control de funciones mitocondriales. Junto con el ATP forma complejos que son los verdaderos sustratos de las reacciones energéticas, y va a controlar la actividad neuronal, la excitación cardíaca, transmisión nerviosa, la contracción y relajación muscular, el tono vasomotor y la presión sanguínea. Hipomagnesemia e hipermagnesemia. La hipomagnesemia es un estado poco frecuente, digamos, en condiciones normales, digamos, de que los requerimientos diarios se ingieren con la comida, digamos, de hecho está presente en muchas
hojas verdes, digamos, legumbres, frutos y cereales, incluso en el agua de bebida. Es más común en pacientes internados y se vio que hay una prevalencia entre un 60 y un 66% en pacientes internados en unidad de cuidado intensivo. Para que la sintomatología o la clínica de la hipomagnesemia se note o se manifieste, la hipomagnesemia tiene que ser grave, es decir, su disminución tiene que ser menos del 0,50 milimoles por litro del magnesio sérico. Y se utiliza el magnesio sérico, o sea, el total, y no el magnesio iónico, si bien tiene su desventaja, digamos, como por ejemplo, en caso de hipoaluminemia, digamos, vamos a tener una hipomagnesemia falsa o hipomagnesemias latentes, digamos, donde hay una disminución del magnesio plasmático, pero por la distribución del magnesio en el organismo, hay una redistribución de magnesio y hay una hipomagnesemia funcional, pero el magnesio plasmático es normal, digamos. O sea, uno lo dosa, es normal, pero es porque hay una movilización de magnesio intracelular hacia el líquido extracelular, sería. Entonces, la hipomagnesemia... Si dosamos el magnesio plasmático total, por así decirlo, en hipoaluminemia, lo vamos a encontrar normal. No nos va a pasar como en el caso del calcio. Y puede estar bajo, no se puede, no se puede corregir, digamos. Porque en caso de hipocalcemia hay una fórmula para corregir con la albúmina. Claro. En este caso no hay, digamos, para corregir. No, pero lo que voy con una albúmina de 1,5, espero encontrar un magnesio disminuido sin que haya una hipomagnesemia verdadera, o espero encontrar uno normal porque va a haber redistribución. No, una hipomagnesemia falsa. Ah, espero una... Claro. Entonces, bueno, la hipomagnesemia, obviamente una hipomagnesemia se va a producir porque haya una baja ingesta de magnesio, que dijimos que es poco frecuente, o que haya un aumento en la pérdida de magnesio, digamos. Entonces pueden ser causas primarias, digamos, las principales son pérdidas renales hereditarias de magnesio, que se producen por mutaciones en diferentes genes que codifican para proteínas que participan en la regulación del magnesio a nivel renal, digamos. En el caso de pacientes internados en unidad de cuidado intensivo, digamos, podemos tener desórdenes gastrointestinales, digamos, como una succión nasogástrica prolongada, síndromes malabsortivos, resección extensa del intestino, diarrea crónico aguda, fístulas biliares intestinales. También podemos tener pérdidas renales, digamos, como una terapia parenteral con fluido crónica, diurosis osmóticas, hipercalcemias, alcohol, algunas drogas como la anfotericina B, ¿qué otro más? Diuréticos o aminoglucósidos producen pérdidas renales de magnesio, o enfermedades renales, digamos, pielonefritis crónica, nefritis intersticial, necrosis tubular aguda o en fase diurética, etc. Bueno, en estos pacientes, ¿cuáles son los síntomas? Los efectos clínicos y bioquímicos de la hipomagnesemia. Hipocalemia, pérdida renal de potasio y disminución de potasio intracelular. Puede producir hipocalcemia por alteración de la secreción de la hormona paratiroidea. Se dice que la hipomagnesemia a través del AMP, la hipomagnesemia participa en la síntesis de AMP cíclico. Si hay el magnesio, si hay hipomagnesemia, hay bajo AMP cíclico, y eso disminuye la secreción de la hormona paratiroidea, entonces hay menos retención de calcio. Y también una mayor resistencia, digamos, a la absorción, digamos, favorecida por la vitamina D. También produce síntomas neuromusculares como tetania, espasmos, convulsiones, vértigo, debilidad muscular, depresión y psicosis. Cardiovasculares, arritmia, taquicardia ventricular, fibrilación atrial. Hipertensión, vasoespasmos,
¿Por qué? Porque el magnesio es cofactor del ATP, digamos. Entonces, al disminuir el magnesio, estaría afectando la bomba sodio-potasio ATPasa, que es importante en todos en los procesos de repolarización y polarización de las membranas. Igual, para que todos estos síntomas, como dije anteriormente, sean evidentes o se manifiesten, tiene que ser una hipomagnesemia grave, digamos, menor a 0,5 milímetros litro. Entre los tratamientos que encontré, digamos, bueno, otra cosa, la hipomagnesemia en los pacientes internados en la UTI, existen controversia, digamos, entre los papers que encontré, digamos, y los trabajos que encontré. Algunos llegaban a la conclusión de que puede causar dificultades, digamos, como infarto o espasmos de las arterias coronarias, y un mayor tiempo de prolongación, y se asociaban a mayor morbimortalidad en estos pacientes, digamos. Pero igual, en otros trabajos como que nos llegaban a la misma conclusión. Entonces, los tratamientos es, si la hipomagnesemia es leve y sin síntomas, o con síntomas leves, puede tratarse con suplementos. Suplementos parentelares de magnesio están indicados si la magnesemia es menor a 0,5 milimolar por litro, o si el paciente presenta síntomas significativos. Para pacientes críticamente enfermos con hipomagnesemia de leve a moderada, las reglas generales derivadas empíricamente sugieren que la administración de 1 gramo de magnesio intravenoso aumentaría la concentración sérica de magnesio en 0,15 miliequivalente dentro de las 18 a las 30 horas de administrado. La hipomagnesemia grave puede requerir tratamiento con dosis de hasta 1,5 miliequivalente por kilogramo. Se pueden administrar en dosis de menos de 6 gramos de sulfato de magnesio durante un periodo de 8 a 12 horas, mientras que la dosis más alta deben administrarse durante un periodo de tiempo mayor a las 25 horas, por vía parenteral. Entonces, tratamiento con magnesio en algunas clínicas específicas. Si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, con sintomatología severa de hipomagnesemia, se administra de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio inicialmente, durante 5 a 60 minutos, seguido de una infusión de 4 a 8 horas, lentamente, las próximas 12 a 24 horas. Torsade de Point, que es una arritmia ventricular grave, digamos, lo que se hace es se administra 2 gramos en 2 a 15 minutos, digamos, seguido de una infusión continua. Y para la preeclampsia, o sea, mujeres embarazadas preeclámpsicas, 4 gramos durante 10 a 15 minutos, seguido de 1 gramo en las siguientes horas. Entonces, se vio que la hipomagnesemia está asociada a diferentes patologías, digamos, o aumenta el riesgo de padecer alguna de estas patologías. Entonces, la hipomagnesemia, o mejor dicho, la suplementación de magnesio en realidad, o el déficit de magnesio, se cree que está asociado a la diabetes mellitus tipo 2, digamos. Y en teoría, digamos, administrar magnesio mejoraría el control glucémico. También se asocia al proceso de arteriosclerosis, a la hipertensión, infarto agudo de miocardio, calambres musculares. Como agente terapéutico está indicado en arritmia, eclampsia y preeclampsia. Y bueno, la hipomagnesemia y la ingesta baja se asoció con el riesgo del desarrollo de diferentes enfermedades como enfermedades arteriales coronarias, hipertensión, síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Todo esto todavía es muy controvertido, digamos, y en lo único que se vio que el tratamiento con magnesio disminuye el riesgo de eclampsia es en las mujeres embarazadas con preeclampsia. Lo demás es como que en algunos trabajos sí encontraron una relación, digamos, un aumento en el riesgo de desarrollar estas enfermedades y en otros no. O sea, igual hay muy poco trabajo. La hipermagnesemia es un trastorno hidroelectrolítico infrecuente, es 2 veces menor su incidencia que la hipomagnesemia y se define por una magnesemia mayor a 0,95 milimolar por litro.
Es el trastorno asintomático mientras la magnesemia sea menor a los 2 milimoles por litro. Se puede producir por un aumento en la entrada de magnesio al espacio extracelular, por ejemplo, administración de sulfato de magnesio por vía oral como laxante o por vía intrarrectal como tocolítico. Una redistribución del magnesio del organismo, eso se observó en algunas acidosis metabólicas. Y disminución de la capacidad renal de excreción de magnesio. Disminución del flujo de filtrado glomerular, por ejemplo. Entre las manifestaciones clínicas tenemos entre 0,7 y 1,2 milimol por litro, es asintomático. A partir de los 2 milimol hasta 3,5 podemos experimentar náuseas, vómitos, exantemas cutáneos, bradicardia, hipotensión. Entre 4 a 5 tenemos abolición de los reflejos tendinosos y somnolencia. Mayor a 6, depresión respiratoria, parálisis, bloqueo completo. Y mayor a 8, paro cardíaco, digamos. ¿Cómo se estudia el magnesio en el laboratorio, digamos? Bueno, apareció todo junto. Bueno, se hace magnesio total, el magnesio sérico, ¿no? Si es menor a 0,75 milimol por litro, estamos hablando de hipomagnesemia. Medimos el magnesio en orina 24 horas. Si la excreción fraccional de magnesio es menor al 3%, vamos a pensar en pérdidas gastrointestinales o falta de aporte. Si la excreción fraccional de magnesio es mayor al 3%, vamos a pensar en que hay una pérdida renal. Si el magnesio es normal, lo que se tiene que hacer es ¿cómo sería? El magnesio total en el organismo, digamos. Un biomarcador que sería un buen indicador del magnesio, o del contenido de magnesio, o del estado del magnesio en el cuerpo, sería el magnesio iónico, digamos. Pero no existen métodos, por ejemplo, con un electrodo de ion selectivo, no están todavía estandarizados ni validados para la práctica clínica, digamos. Entonces lo que se hace es, si el magnesio está normal y tengo una sintomatología que me hace sospechar de hipomagnesemia, se hace una prueba que se llama prueba de sobrecarga. Esa prueba consiste en determinar el magnesio en orina a las 24 horas, después, que sería un magnesio basal, después se administra sulfato de magnesio, 2,4 miligramos por kilogramo de peso corporal. A las 8 horas aproximadamente se determina el magnesio, se junta orina 24 horas y se vuelve a determinar el magnesio. Si la excreción de magnesio es menos del 70% del magnesio basal, más la carga de magnesio inicial, más la sobrecarga de magnesio, es decir, retuvo magnesio, se retiene magnesio, y estamos en presencia de una hipomagnesemia. Si la magnesiuria, digamos, en esta determinación es mayor del 70% del magnesio basal más la sobrecarga, no hay una retención de magnesio y se descarta la hipomagnesemia. Bueno, como conclusión final, el magnesio es un oligoelemento que participa en numerosos procesos bioquímicos y fisiológicos. Sus alteraciones, si bien no son frecuentes, pueden causar manifestaciones clínicas severas. Su déficit podría estar asociado a un mayor riesgo de desarrollar diferentes enfermedades. Vi que es común en pacientes críticamente enfermos y podría causar complicaciones potencialmente fatales y se asociaría con una mayor mortalidad. Obviamente hacen falta estudios mejor diseñados, son necesarios para evaluar estas afirmaciones y para evaluar la efectividad de los biomarcadores existentes, debido a que, por su distribución en el organismo, no se cuenta con biomarcadores directos del estado de magnesio. Esa es la bibliografía que utilicé, o que leí. Y eso es todo.